tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo siento que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Jesús, Señor. Desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado por completo. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo siento que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Jesús, Señor. Jesús, Señor. Dios les bendiga en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en su casa de oración nuevamente para estudiar la palabra de Dios y para recibir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por cada una de las bendiciones que Dios da a nuestras vidas, y también doy gracias a Dios por cada una de las pruebas que vienen a nuestras vidas. Y hoy vamos a ver la palabra de Dios y vamos a escuchar lo que Dios tiene preparado por medio de su palabra. Voy a invitarle, joven, señorita, hermano, hermana, amigo que nos escuchas, que prestes atención por unos momentos a la palabra de Dios, y para esto vamos a iniciar haciendo una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que hay en nuestras vidas, y también, Señor, por cada una de las pruebas que llegan a nosotros. Te pido, Señor, en esta hermosa tarde, que tú seas, Señor, que hable a través de mí y bendigas a tu pueblo que escucha el mensaje de tu palabra. Bendito Dios, en esta hora te pido por todo el pueblo, Señor. Bendíceles, seas con ellos, prepara su corazón y haz lo que tú quieres en cada uno de nosotros, ahora y siempre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a ocuparnos por unos breves momentos en un tema que dice de la siguiente manera: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Y vamos a leer nuestras Biblias en Lucas capítulo 18. Voy a invitarle, si tienen su Biblia cerca o si la tienen en algún lugar de la casa, voy a invitarle a que vaya por su Biblia y meditemos en la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, verso 27. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, Dios nos sorprende de diversas maneras cuando nos atrevemos a creer que todo cuanto está a nuestro derredor y todo lo que nos pasa depende de Él, tanto lo espiritual, tanto lo material, todo depende de Él. Hermanos, muchas veces nosotros nos empeñamos en empezar a ver qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, y muchas veces trazamos o pensamos que nosotros mismos podemos dar solución a nuestros problemas. Muchas veces tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos necesidades, tenemos enfermedades, muchas veces hay crisis financiera y hay veces necesitamos sanidad. Pero muchas veces, hermano, nosotros empezamos a buscar cómo resolverlo con nuestras propias fuerzas, cuando deberíamos voltear a ver a Dios y decirle: Señor, pongo en tus manos todo esto que me pasa, todo esto que tengo. Sin embargo, hermano, cuando nosotros nos ponemos y miramos a Dios, sorprende la manera en cómo Dios contesta, cómo Dios actúa de una manera sorprendente en nuestras vidas. Y esto me lleva a pensar, hermano, una experiencia personal hace algunos años. Recuerdo que en una ocasión salí de casa y yendo a trabajar no desayuné, no comí y tenía muchas actividades que cumplir. Recuerdo en aquella ocasión al ir por aquella terracería solo, por un lado cañaveral, por otro lado también sembradíos, sin ninguna persona, sin ningún carro que viniese por esa terracería. Empecé a platicar con Dios. Recuerdo que le empezaba a decir: Señor, te doy gracias porque tengo trabajo, te doy gracias porque tengo una familia que está bien, te doy gracias por mis padres. Y empecé a tener comunión con Dios. Recuerdo que no me di cuenta cómo pasé todo el trayecto, y en algún momento de la oración le dije: Señor, te agradezco por los alimentos que tienes preparados para mí en este día. Hermano, justo cuando estaba terminando de orar y decir amén, volteé y vi a una persona que estaba al lado de la terracería. Yo estaba llegando al pueblo y me decía: solo te estaba esperando para que pases a comer. Hermano, cosas visibles, cosas palpables, tanto grandes como cosas que pensamos que no tienen importancia. Hermano, Dios responde. El tema que tenemos en esta hora es: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y vamos a ver la palabra de Dios, y vamos a ver dos historias en el Antiguo Testamento. Dios tiene el control de todo. El tiempo es de Dios. Sus respuestas tienen un propósito definido para nosotros. Hoy vamos a hablar sobre los recursos ilimitados de Dios para bendecir a sus hijos. El Dios que hace, y vamos a hablar del Dios que hace lo imposible posible.
Hermanos, vamos a ver en el Antiguo Testamento y vamos a ver la palabra de Dios en Éxodo 17, y vamos a leer del verso 1 al 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y él murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Dos historias de las cuales vamos a obtener esta enseñanza en esta hora. Agua de la roca. Tenemos un pueblo de Israel, hermanos, que empezó a murmurar después de haber visto la gloria de Dios en el cruce del Mar Rojo y de haber visto palpablemente que Dios les daba el maná. El pueblo de Dios tuvo sed y murmuró contra Moisés en Refidim. Ya el pueblo no confiaba en Dios como su proveedor, y ahora veían o estaban viendo a Moisés como el proveedor de lo que ellos necesitaban. Y hermanos, muchas veces nosotros, cuando estamos bien, cuando todo marcha bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando parece que nada nos falta, perdemos la atención de lo que Dios hace o nos da a cada uno de nosotros. En este tiempo estamos pasando algo que nos ha llevado a reflexionar, que nos ha llevado a meditar en muchas cosas. Más de alguno de nosotros decía en algún punto: tengo mucho trabajo, salgo temprano, llego muy tarde, y quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y mi trabajo, esto, el otro. ¿Cuántos en este momento estamos ahora trabajando desde casa o tomando un tiempo de receso en el trabajo? Hermano, ahora en este tiempo nos hemos puesto a pensar, más de alguno, en cuál grande bendición es que tenemos vida, que tenemos la oportunidad de tener nuestra familia, que tenemos la oportunidad de tener un trabajo, y que debemos de reconocer siempre, a cada momento, de que Dios es el proveedor, que Dios nos da bendición de todo esto. El pueblo de Israel empezó a perder su mirada en Dios y empezó a poner su mirada en Moisés. Y es muy peligroso cuando dejamos de depender de Dios y comenzamos a poner nuestra confianza en otras fuentes, en el dinero, en el trabajo, en las relaciones humanas, en habilidades, entre otras cosas. Dejamos de ver cómo Dios actúa. Si nosotros ponemos nuestra vista en las cosas que tenemos, vamos a dejar de ver lo que Dios hace por cada uno de nosotros.
¿qué debemos hacer? Es no dejar de mirar a Dios. El apóstol Pablo dice a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y esto me lleva a pensar, hermano, cuán grandes cosas hace Dios para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos días llevas en tu casa? ¿Cuántos días no has ido al trabajo? ¿Cuántas semanas, inclusive tal vez, no has recibido un solo centavo? La pregunta es: ¿ha habido un solo día en que Dios te ha dejado solo? ¿Ha habido un solo día, hermano, que te haya faltado algo? Creo que no. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano, es un Dios que no se olvida de sus hijos. Vamos a ver Mateo 6:33. Mateo 6:33. Si tienes tu Biblia, te invito a que busques este pasaje de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, así como Dios dio agua de una roca, así Dios nos da bendición a cada uno de nosotros. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En este tiempo, hermano, ¿te has acercado más a Dios? Lo decía hace un momento: cuando tenemos todo, cuando todo marcha bien, cuando estamos enfocados en el trabajo, cuando estamos enfocados en lo que hacemos y dejamos de ver a Dios, pareciera que no hay tiempo para venir a la casa de Dios, pareciera que no hay tiempo para leer la palabra de Dios. Pero hermano, ese tiempo creo que ha servido para muchos para reflexionar en nuestra relación con Dios. Y doy gracias a Dios porque Él ha puesto estos medios para que tú y yo podamos acercarnos más a las cosas de Dios. En algún momento, hermano, hermana, joven, amigo, señorita, ¿te imaginaste que tu celular iba a servir para ver un mensaje de la palabra de Dios? ¿En algún momento te imaginaste que esa televisión que estaba en el cuarto todos los días y que servía tal vez para ver programas, noticias, iba a servir para ver la palabra de Dios? Hermano, en medio de todo, Dios hace posible las cosas. Y doy gracias a Dios porque hoy podemos llegar hasta tu hogar para explicar la palabra de Dios. El pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, murmuró ante Moisés. Y fue tal la desesperación del pueblo que pusieron en tela de juicio si Dios estaba con ellos o no. Imagínense, hermano, pusieron en tela de juicio si Dios estaba con ellos. El Éxodo capítulo 17, verso 7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En este tiempo en el cual estamos, ¿cuánta gente ha de pensar que en medio de todo lo que está pasando, Dios se ha olvidado de ellos? ¿Cuánta gente ha de pensar
¿Está Dios con nosotros o no? Es una pregunta que nos lleva a pensar cómo estamos en nuestra relación con Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo acabo de decir, hermano. Hoy estamos escuchando la palabra de Dios a través de este medio. Podrán cerrar los templos. Puede que nos metan a la cárcel por predicar la palabra de Dios. Inclusive puede ser que nos persigan y nos maten. Pero lo único que no nos pueden quitar y prohibir es orar. Tal vez en este tiempo haya varios templos que estén cerrados, pero la iglesia de Dios no está presa. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo escuchaba hace unos días, o más bien leía por ahí en algún lugar, que se cerraron los templos, pero se abrió una iglesia en cada uno de los hogares. Y gloria a Dios por ello, hermano. Gloria a Dios por ello. La respuesta de Dios a la petición de Moisés parecía una locura. ¿Cómo iba a dar agua a una roca? ¿Cómo? Todo esto se sale de la lógica natural de nosotros. Pero Dios mostró su poder, su compasión, hizo un milagro, mostró su misericordia, hizo brotar para ellos agua, les dio a beber agua de una peña. Los recursos de Dios son ilimitados y están fuera del alcance de nuestra lógica. De donde menos pensamos, Dios hace las cosas. De donde menos nos imaginamos, o cuando menos nos imaginamos, Dios hace las cosas, porque Él es un Dios de lo imposible. Y tal vez más de alguno de los que nos están viendo ha de pensar: Dios tiene mucho poder, pero yo no he visto ese poder. Hermano, ¿por qué predicamos? ¿Por qué hablamos de que Dios tiene poder? Porque hemos visto palpablemente la ayuda y el poder de Dios. Y tal vez tú dices: Dios tiene poder. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Si me escuchas, si me ves, es prueba de que Dios tiene poder para que tú estés vivo. El tan solo hecho de respirar cada mañana, abrir los ojos y ver un nuevo día, es muestra del poder y del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Agua de la peña. De donde menos pensamos, Dios puede abrir las fuentes para nuestra provisión. De donde menos lo esperamos, de ahí viene la provisión de Dios. Él fue el que prometió a su pueblo Israel: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto en Isaías 43:19. Porque Dios es el que da aguas en el desierto y ríos en la soledad. Y otra historia del Antiguo Testamento que tenemos es la historia de Elías. ¿Cuántos de nosotros conocemos esta historia? Yo creo que muchos. De los cuervos que sustentan a un hombre. El profeta Elías predice una sequía de 3 años y medio en los días del rey Acab. El propósito principal de que pasase esta sequía era más que nada para hacerle ver al pueblo y demostrarle que Baal era un falso dios. Baal era considerado por los cananeos como el dios de la lluvia y la fertilidad, pero era impotente ante el todopoderoso Dios de Israel. Y ese Dios de Israel es el mismo Dios
en el cual confiamos. Es el mismo Dios que en este tiempo de luchas, de pruebas, de inseguridades, es el mismo Dios que está ayudando a mucha gente y te puede ayudar a ti, me puede ayudar a mí. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósitos definidos. Elías recibió orientaciones precisas de ir y esconderse en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios le dijo: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías no salió huyendo del rey Acab. Él se fue a la región de Judá porque Dios se lo ordenó. Fue un hombre que aprendió a sujetarse a la voluntad de Dios. Se movía cuando Dios se lo indicaba. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que Dios tome la rienda de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que Dios haga en nosotros lo que Él quiere? ¿O nos portamos de repente como aquel niño que anda jugando aquí, allá, y le dice a su mamá, y lo agarra y le dice: siéntate en esta silla y no te muevas de ahí? Pero en el pensamiento, el niño en su rebeldía está parado. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios tiene un propósito definido para nosotros, pero en nuestra rebeldía permanecemos parados como ese niño? Hermanos, Dios tiene un propósito definido para cada uno de nosotros. Si nos movemos cuando Dios nos lo indica, muchas grandes cosas va a hacer Dios en nuestra vida. De igual manera, Felipe, cuando Dios lo sacó de Samaria, donde estaba envuelto en una campaña evangelística poderosa, Dios le dio instrucciones precisas y Dios le ordenó salir de Samaria e ir a hablarle a un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. El secreto de la victoria en la vida cristiana es sujetarse a la agenda de Dios. No es que Dios bendiga lo que yo hago, sino que yo haga lo que Dios bendice. El profeta Elías tuvo el mandato de Dios. El profeta Elías también tuvo otra gran experiencia cuando Dios le mandó a que fuese a ver a la viuda de Sarepta. Recuerden, hermanos, cómo fue Elías. Esta mujer no tenía mucho para hacer de comer, pero Dios ya había suplido la necesidad de cómo alimentar a Elías. Dios suplió la necesidad por medio de los cuervos, y Dios nuevamente estaba supliendo la necesidad, y Dios mostró su poder en esta familia. Cuando llegó Elías, la viuda de Sarepta lo alimentó. Algo que tenemos que destacar aquí es que para los judíos los cuervos eran inmundos, pero hermano, te puedes sorprender de los recursos que Dios usa para bendición nuestra. Dios hace de lo imposible lo posible. Y hay muchas cosas que podemos aprender de esto. Todo esto afirma de que Dios es un Dios todopoderoso. Que los cuervos fuesen un animal inmundo no impidió que Dios los usara para dar de comer a su siervo Elías. Dios usó a los cuervos para que Elías aprendiera a obedecer y a esperar en él, aun cuando Dios mismo hace cosas que él no entendía. Dios hace milagros a favor de sus hijos. Milagros como el de Saulo de Tarso. Muchas cosas que se salen de nuestra lógica,
¿Cómo podemos pensar que una persona que ha vivido toda su vida en maldad ahora sea un pastor? ¿Cómo podemos pensar que Dios usase un centurión para que Dios enviara a Pedro a predicarle el Evangelio, se convirtiera a Cristo y Dios lo bautizara con el Espíritu Santo? La misericordia de Dios alcanza a todos los que se arrepienten de sus pecados y se acercan por la fe a Cristo. ¿Qué podemos decir también de Enrique Cruz, aquel pandillero que estaba en las calles de Nueva York, que cometió muchas cosas malas ante los ojos de Dios? Hermano, Dios lo usó para su honra y su gloria. Y así, hermanos, como Dios usó a los cuervos, Dios usa las cosas para traernos bendición a cada uno de nosotros. Elías no cuestionó a Dios porque eran cuervos los que le servían el almuerzo y la comida diaria, pero hoy se cuestiona todo, se juzga todo, y es sumamente peligroso cuestionar las decisiones divinas. Nunca deberíamos estar cuestionando las decisiones que Dios hace. Hermanos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios hace de lo imposible posible. Así como Dios hizo brotar agua de una roca, así Dios puede hacer que tu problema, tu necesidad, lo que estés pasando, acabe y puedas ver la salida a tus problemas. Quizá en este momento estás pasando una situación muy difícil, pero recuerda que Dios está contigo. Si queremos tener, hermano, una vida espiritual saludable, no tratemos con nuestras propias fuerzas. Tal vez en este momento dices: no he podido salir de esto, no he podido realizar aquello, porque lo has buscado con tus propias fuerzas. Hermano, pon en las manos de Dios todo y verás que Dios te va a ayudar. La palabra de Dios en San Juan 11:40 dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hermano, es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de acercarnos más a Dios. Inclusive, quizá en este momento estás enfermo. Tal vez en este momento piensas que Dios te ha dejado solo. Así como el pueblo de Israel pensó: ¿está Jehová con nosotros o no? Tal vez esta pregunta viene a tu vida. Hermano, mira a Dios. Encomiéndate en las manos de Dios. Pide a Dios de su ayuda y su dirección. Con tus fuerzas no vas a poder sobrellevar. Con tus fuerzas no vas a poder salir de donde estás. Solo Dios puede ayudar. Él es el Dios de lo sobrenatural. Él es el Dios que hace las cosas imposibles posibles. Él es el Dios que de la lógica del ser humano rompe todo, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. ¿Le conoces? Y si no le conoces, te invito a que abras tu corazón y dejes que Él haga contigo lo que Él quiere. Él tiene un propósito definido para tu vida. Tiene un propósito para ti. Y Él sabe lo que va a hacer contigo. No importa que estés lejos de Dios. No importa que seas pecador. Dios puede cambiarte. Él en la cruz del Calvario murió por ti, murió por mí, para que fuésemos salvos. Vamos a orar. Y si en aquel lugar donde estás quieres cerrar los ojos y pedirle a Dios que Él sea contigo, que Él perdone tus pecados, que Él haga un cambio en tu vida,
No lo dudes. Cierra tus ojos y pide a Dios que Dios haga lo imposible que no has podido lograr, que lo haga posible, y verás que Dios te va a usar. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque haces de cada situación difícil una situación resuelta. Padre, en esta hora, si hay alguien que está pidiendo tu ayuda, tu dirección, si hay alguien que está pidiendo que perdone sus pecados, si hay alguien, oh Dios, que ha pasado luchas y pruebas y está pidiéndote y está poniendo en tus manos su carga, te pido que tú seas con él. Escucha su oración y lo recibas, oh Dios, como tu hijo. Te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana que conoce la palabra tuya, oh Dios, pero que quizá, oh Dios, ha dejado de mirarte. Señor, te pido que ayudes a redireccionar su mirada hacia ti y que no pierdan la confianza en ti. Si hay alguien enfermo en algún lado, oh Dios, te pido que tú seas con él. Te pido que tú lo visites, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que tú obres, que tú hagas la obra y que por medio de esa situación tu nombre sea glorificado. Padre bendito, te agradecemos por escuchar nuestra oración y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir día con día en tu camino. Padre Santo, te agradecemos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga.